Teorías conspirativas y leyendas urbanas de Colombia. Parte 3. Para este vídeo complementaré algunos comentarios de Facebook con uno que otro comentario que escribieron en mi canal y con los dos documentos PDF. Amigos, ¿conocen la historia de este hombre al cual supuesto contacto ovni lo llevó a la muerte? Lo descubrí gracias al libro Expedientes Secretos X de Esteban Cruz. Es un caso interesante y del cual pocos saben, pero se encuentra la historia disponible en internet. En Facatativá hay un batallón de comunicaciones. Se dice que en el norte de este hay túneles donde perfectamente se puede evacuar altos rangos si así lo quisieran. Uno de ellos lleva hacia las Piedras del Tunjo del mismo municipio, y otra hacia una vereda cercana a la carretera Madrid-Mosquera-Facatativá. No sé qué tan real sea esto, solo lo escuché de varios turistas que veían que en algunas piedras habían huecos muy profundos y escondidos. En el municipio de Aguachica, César. Escuché sobre dos casos raros relacionados con los fetos. El primero, mi profesor de biología les contó a todos en el aula que en el 2013 en el baño de chicas un excusado tenía algo con forma humanoide que fue confundido con material fecal, y el segundo caso fue más reciente, no recuerdo si fue a mitad del 2020, que se había encontrado en un potrero un frasco con un feto que se volvió noticia en el pueblo. Ahí, le digo la siguiente. En San Francisco, Cundinamarca, como a 1 hora de Bogotá, evite de sobremanera caminar en la noche entre las veredas. Mi abuelo tiene una finca con río por ahí y una vez vimos a lo que dicen que es una bruja porque no se le veía la cara y la vieja caminaba sobre el agua pero estando siempre lejos de nosotros, como a unos 60 metros. También hay varias casas abandonadas donde dicen que asustan bastante porque hay una donde supuestamente quemaron a alguien y si usted entra ve sombras y las marcas de que sí quemaron algo ahí, además que por las carreteras se suelen aparecer viejas vestidas de monjas que no tienen cara, siendo yo testigo de esa joda y no sé si eso pase solo por esa zona. Uy, qué miedo, Maraca. Sí, y lo peor es que esa zona todavía es muy rural, pero si usted presta atención a veces escucha ruidos raros en la noche e incluso en el día también. Es denso por momentos. Los grupos fascistas en Colombia, es verdad, los leopardos, hacían marchas en la séptima a mediados de los 30, hay documentación de ellos, fotografías, noticias de periódicos y textos académicos con citas y referencias claras. En la Biblioteca Nacional, se pueden buscar varios ejemplares de periódicos de la época que citan y muestran las reuniones y marchas de esos grupos. Mi papá fue un guardia presidencial y posteriormente entró al batallón de infantería en el año 1983 en Bogotá. Mi papá cuenta que en el año 1984, un año antes de la toma al Palacio de Justicia, le hizo inteligencia, seguirlo e investigarlo, a un supuesto infiltrado del M-19 en el Palacio de Justicia. Mi papá cuenta que lo siguieron hasta Yumbo y no supieron nada más de él, pero nunca pudieron confirmar un contacto directo con algún integrante de esa guerrilla. Mi papá y algunos de sus compañeros hicieron un informe que contaba acerca de una sospecha acerca de un atentado en los edificios alrededores del palacio. Él pensaba que podía ser el Ministerio de Hacienda o el Capitolio, pero él nunca se imaginó que era el Palacio de Justicia. Mi papá relata que una vez entregado el informe en marzo de 1985, el batallón donde él estaba, se trasladó de sitio haciendo perder ese informe sobre sospechas de un atentado a gran escala. En septiembre mi papá se retira del ejército, por problemas económicos que tenía mi abuela. 2 meses después se toman el Palacio de Justicia y él dice que en el 2010 se desclasificó ese informe que él hizo, pero lamentablemente se perdió con el tiempo. El desastre de Quebrada Blanca en la vía Bogotá-Villavicencio, donde murieron casi 500 personas y desapareció un pueblo. Un viernes como hoy hace 45 años, faltando 5 minutos para las 4 de la tarde, una masa de barro y piedras equivalente al agua que albergan 300 piscinas olímpicas, 750.000 metros cúbicos, cobró la vida de más de 300 personas que transitaban por la vía Bogotá-Villavicencio en el sector de Quebrada Blanca. Esta es una historia que me contó mi papá no hace mucho. Era conocido que el Joe Arroyo tenía graves problemas de adicción a las drogas. La cosa va de que normalmente a mediados de la noche taxistas se toparan con él y lo llevarán a las principales ollas del microtráfico de Barranquilla. Incluso decían que esta era la manera en que el Joe se inspiraba a componer canciones.
Decían que eran algo que sucedía de manera constante, hasta tal punto que los taxistas siempre rondaban por los alrededores de su casa esperando contar con la suerte de encontrarlo, ya que pagaba demasiado bien. Ese rumor es bastante fuerte. De hecho, se ha comentado que la canción Tumbatecho fue compuesta inspirada en una de esas trabas. Se habla también, que la destrucción del centro Bogotá en el contexto del Bogotazo fue promovida por el gobierno de turno, no solo para desacreditar a los movimientos obreros sino para destruir intencionalmente ciertas edificaciones en el marco de un proyecto de gentrificación y renovación urbana. El gobierno de turno estaba interesado en adquirir esas edificaciones y como sus dueños no quisieron aceptar la oferta, esa era la oportunidad precisa. Años después ese esfuerzo dio frutos cuando la administración de Fernando Mazuera se hizo con esos predios y construyó la CRA 10. En Colombia se dio una de las primeras fundaciones españolas en América continental. Santa María la Antigua del Darién, en lo que hoy es Chocó. Se dice que fue lo primero fundado en lo que hoy es Colombia, pero hoy ya no existe. De hecho, duró poco tiempo, logró medio prosperar, pero hubo una extraña enfermedad, cual Macondo, de sueño, pero varios analistas lo explican por la presencia de ciertos metales tóxicos. La ciudad sería abandonada, pero aún hay rastros de ella y se hizo un medio museo arqueológico allí. Busquen. De hecho, se cuenta que el fracaso brutal que fue el asentamiento de Santa María del Darién, fue una de las razones principales para que en Escocia, quienes intentaron establecer una compañía comercial ahí, se aceptara la unión con Inglaterra. Orozco el embalsamador es una película snuff/documental japonesa grabada en el antiguo cartucho por allá en el año 95 o 96, no estoy segura. En la película se ve el trabajo del embalsamador de la funeraria al Divino Rostro Froilán Orozco. Básicamente enseña todo lo que se hace al embalsamar a una persona, cómo sacan los órganos, drenan toda la sangre, se limpia, se mete todo en bolsas dentro del propio cuerpo y luego se arregla para el funeral. También hay algunas escenas del crimen filmadas sin permiso donde se ven a agentes de medicina legal levantando cuerpos, hay ñeros tirados muertos por la calle y todo es bastante interesante y se puede ver en YouTube o en archive.org si alguien está interesado. Dejo hasta aquí la tercera parte. Les agradezco sus opiniones y apoyo al canal. También me gustaría que otras cosas subieran. No grabo mi voz porque no tengo micrófono y la calidad de audio sería pésima. Un saludo y hasta luego.